Acevedo y estamos en Bonita Radio. Y en Bonita Radio también de transmisión instantánea por la red informativa a través de diferentes emisoras de esa red informativa entre el centro del país, el noreste, algunos sectores del área metropolitana y llegamos hasta Guadilla, Radio Grito en Lares, Utuado. Hoy tenemos información para todos ustedes. Gracias por estar en Bonita Radio. No se olviden. Y aquí tengo una musiquita prendida, pero la musiquita se fue. Buenos días. Estamos y seguimos acá. Estamos, como les dije, en Bonita Radio, en Esto es lo Último. Y en Esto es lo Último tenemos un análisis súper interesante hoy de lo que está ocurriendo con la gobernadora de Puerto Rico y el posible nombramiento de la jueza del Tribunal Apelaciones, Mariteria Brignoni. ¿Por qué es importante? Porque estamos hablando del choque de los que antes eran amigos y ahora no son amigos. Gobernadora de Puerto Rico, gobernadora sucesoral Wanda Vázquez Garcet y el presidente del Senado Tomás Rivera Chats. Estamos hablando de que Tomás Rivera Chats quiere aparentemente ser el candidato al Tribunal Supremo y la gobernadora va a insistir hasta el momento en que sea Mariteria Brignoni. Vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar también de la posibilidad de que un puertorriqueño se convierta, un puertorriqueño segunda generación de nuestra puertorriqueñidad en Estados Unidos, de la diáspora puertorriqueña, se convierta en el próximo secretario de Educación de Estados Unidos. Vamos a hablar también de lo que es bueno y positivo en estos días, y es que Adriana Díaz está cosechando más logros, y esta vez la pone en la China. Va a estar literalmente participando de un evento deportivo del tenis de mesa con un equipo internacional participando allí en la Liga China. Vamos a empezar por lo que va a ser una primicia en términos del calendario de la gobernadora sucesoral y qué era lo que tenía en la mente cuando perdió la primaria. Esa primaria que, como sabemos, la gobernadora de Puerto Rico fue en un momento dado como secretaria del Departamento de Justicia y esa persona que tenía visibilidad pública en el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares, antes procuradora de las mujeres, planteó hasta el último momento que llegó a la fortaleza de Puerto Rico por el orden sucesoral, que no era política. La gobernadora le dijo al país en aquel momento en que el verano del 19 provocó la salida de Ricardo Rosselló Nevares, que no era política y que ella venía a dirigir el país hasta noviembre del 2020, hasta diciembre del 2020, que lo iba a hacer con el único compromiso con el país, porque el pueblo de Puerto Rico había sufrido mucho por lo que estaba ocurriendo con el candidato o el gobernador electo entonces, el doctor Ricardo Rosselló Nevares. Hasta ese momento, el país entendió que iba a tener cierta estabilidad la gobernación de Wanda Vázquez Garcet, a pesar de que era una gobernación sucesoral. Eso quiere decir que no necesariamente la gobernadora iba a estar lista para lo que supone ser un primero, en el caso de ella, una primera ejecutiva y dirigir el país en el momento más crítico, no solamente por la crisis política que había en Puerto Rico, sino por todo lo que se estaba dando alrededor de las instituciones y cómo ha quedado el país después de los huracanes Irma y María. Dicho eso, tenemos entonces a una gobernadora sucesoral hoy que ha venido de decirle al país no ser política, asumir el 1 de diciembre del 2019 la nueva de decirle a los puertorriqueños que sí, que ella lo había pensado bien y que definitivamente ella iba a correr, porque la gente se lo pedía.
la gente le pedía posicionarse en el ruedo político del Partido Nuevo Progresista. Ahí salió quienes estaban en el grupo de la gobernadora, quienes no estaban, etc. Pero hoy, por voz de la compañera Cintia López Gabán, confirmamos lo que sabíamos por diferentes fuentes, que la gobernadora de Puerto Rico, en un momento dado, en ese camino hacia convertirse en una candidata, como en efecto se convirtió en una candidata primarista del Partido Nuevo Progresista hacia la gobernación, empezó a colocar en posiciones claves a diferentes elementos del Partido Nuevo Progresista allegados a ella. Vino la pandemia y nos dimos cuenta que la gobernadora no solamente utilizó el espacio público, el poder político que tenía para allegar a los suyos, a los que la iban a ayudar a hacer la campaña, sino que también la pandemia fue esa excusa. Y el primer escándalo público que podemos adjudicarle a la presencia del esposo de la gobernadora, el juez Jorge Díaz Reverón, juez del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, fue la compra de un vehículo de lujo de $120,000 en medio de la pandemia, cuando estaban prohibidas las transacciones en los solares de auto, mejor conocidos como los dealers. Y yo voy a interrumpir aquí para decirles las palabras mágicas que no las dije, empecé tan de lleno porque la verdad es que la información está potente. Y nosotros logramos conseguir un punto clave en esta historia, por sobre todo en el calendario. Compartan, compartan, compartan. Recuerden que estamos en bonitasradio.net, que en bonitasradio.net allí usted puede donar a través de PayPal y tarjetas de crédito, que también puede hacerlo en Fundación Periodismo 21, la fundación sin fines de lucro que hemos creado precisamente para desarrollar, producir los contenidos que vamos a reproducir en Bonitas Radio. También pueden hacerlo a través de envío de cheques o giros postales a Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919, guión 4000. Y seguimos con la historia para nosotros más importante de hoy, que es cómo la gobernadora de Puerto Rico y el contexto de cómo la gobernadora de Puerto Rico creó una imagen de no ser política, pero la evidencia que el periodismo ha podido constatar y traer a las diferentes audiencias nos coloca a una persona totalmente diferente. Y este análisis hoy va un poco a lo que yo creo que el país hizo como un ejercicio de derecho democrático en las elecciones, y es aquilatar quién es quién. Aun cuando todavía hay personas que piensan que el país debió haber derrotado totalmente a esos perfiles y a esas personas que aún ganaron, aunque con mucho menos votos, y no debieron sobrevivir al proyecto electoral. Pero yo creo que ya hay un cambio en la mentalidad y me parece que traer estas informaciones totalmente contextualizadas nos da una idea y les da más información a las audiencias y a las personas en Puerto Rico para que sigan haciendo lo que nosotros en Bonita llamamos ponlo en la nevera. Hay país, lo que no hay es gobierno. Entonces vamos a seguir con el relato. Ya estamos en la pandemia, la gobernadora de Puerto Rico se reúne con con las personas que le vendieron el vehículo a su marido. Estamos hablando de cómo llega la presencia de Jorge Díaz Reverón a posicionarse públicamente y dando muestras de que la gobernadora estaba dirigiendo el país como quizás puede dirigir la mesa en su casa.
Yo voy a poner a fulano aquí, a fulano acá, a fulano allá, y finalmente yo voy a servir la comida, pero todos van a estar alrededor mío. Cuando eso ocurrió, los compañeros de Noticel sacaron la historia. Osvaldo Soto García lo negó hasta el fin. Ahí estuvieron los mismos ejecutivos de ese solar de auto, lo confirmaron. Y Jorge Díaz Reverón se compró un carro que nadie podía hacer una transacción. Se compró un carro de $120,000, un BMW que alegan los que saben que es como este carro que hay 3, 4, 5 en el mundo. Y bueno, pues ahí está esa primera intervención. Lo próximo que llegamos a saber es que la gobernadora de Puerto Rico abre, en medio de la pandemia, liberaliza todos las posibilidades de comercializar. Desde el 11 de junio se abre la posibilidad de que la gente tenga más exposición. Ya sabemos que el repunte del COVID desde ese momento se voló y al día de hoy tenemos 1,320 personas muertas. En ese momento la gobernadora empezó a hacer campaña. La gobernadora salió todo el tiempo a hacer campaña política con sus correligionarios, con sus allegados. Y lo primero que ocurre es que la gobernadora se enfrenta a una primaria que aparentemente sus números le decían que iba a ganar y perdió abrumadoramente contra el candidato, hoy gobernador electo, Pedro Pierluisi. En ese momento, estamos hablando del 9, que fueron las primarias, y las secundarias, que fueron el 16, porque sabemos que la gobernadora de Puerto Rico, la Comisión Estatal de Elecciones, desde el primer día, gracias a un código electoral que fue aprobado el 22 de junio, a un código electoral que cambió los muñequitos de la elección, sobre todo en el voto por adelantado, que es donde aparentemente está el truco de las elecciones. La gobernadora pierde esa primaria el 16 de agosto. El 31 de agosto, la gobernadora sucesora Wanda Vázquez Garcet nombró a Raúl Márquez Hernández secretario del Departamento de Estado. Ahí fue que empezaron a moverse las fichas, porque la gobernadora perdió la elección. Perdió la primaria y ya sabía que no iba a ser la candidata. Si ahora tenía que atornillar a alguien, era ahora, en ese momento. Pues en efecto, eso fue lo que ocurrió. Y usted dice, bueno, pues atornilló a todos los achichingles. Claro, a todos los asesores de bobería, como le decían en los años 80. Aquellos múltiples asesores que se veían en las diferentes administraciones gubernamentales. Sí, el problema es que tenía a alguien más que atornillar y parece que nunca se le fue de la mente atornillar a su esposo, Jorge Díaz Reverón, en una de las posiciones vacantes en el Tribunal de Apelaciones. Y ese sería un ascenso para el hoy juez de por lo menos $30,000 anuales, además de ascender a una posición de juez del apelativo, que es el tribunal intermedio, el foro apelativo intermedio antes de llegar al Tribunal Supremo. Jorge Díaz Reverón hoy se gana por lo menos $90,000 en el Tribunal Superior. Si su esposa gobernadora sucesoral lo nombrara al tribunal apelativo, se va a ganar $120,000. ¿Y por qué yo hablo del salario? Porque aquí es donde viene lo interesante. Cuando hablamos de mente hecha, hablamos de que un acto se puede cometer por, digamos, desconocimiento, por ligereza, por desidia. Pero aquí no podemos decir que la gobernadora no tenía en su mente desde el día 1 nombrar a su marido, Jorge Díaz Reverón, al tribunal apelativo. Porque el 31 de agosto nombra al secretario de Estado,
quien si ella se va como en un momento en medio de la pandemia, se fue y había sesión legislativa, quien iba a poder hacer envíos a la legislatura y nominaciones era ese secretario de Estado. Y hoy sabemos que la gobernadora de Puerto Rico le pidió a la Oficina de Ética Gubernamental, Oficina de Ética Gubernamental, que es la oficina que trabaja todos los temas relacionados con las actuaciones de los funcionarios públicos y a donde los diferentes directivos, incluida la gobernadora, solicitan opiniones para antes de hacer un movimiento, saber si ese movimiento es ético. La carta que citara hoy la colega periodista Cintia López Cabán tiene fecha del 9 de octubre del 2020. Poco menos de 28 días antes de las elecciones generales. Lo que sí sabemos hoy, y lo acabo de confirmar esta mañana, que obviamente es lo que me parece más importante en el calendario para establecer la mente hecha de la gobernadora, es que esta opinión se la pidió así por lo bajo la gobernadora de Puerto Rico a la Oficina de Ética Gubernamental el 2 de octubre del 2020. Nada más y nada menos que 31 días antes de las elecciones generales. Y entonces tenemos que creer que la gobernadora de Puerto Rico no tenía claro atornillar a su marido en el tribunal apelativo. Tenemos que creer que esto fue que alguien le pidió que esa mente de su marido estuviera en la posición del tribunal apelativo, como le dijo al país en un momento dado, que ella se convenció porque tanta gente le dijo, tírate, que tú eres buena y tú vas a ganar. Entonces, como dice Lourdes Río, eso no es nepotismo. Vamos ahora a lo que dijo la Oficina de Ética Gubernamental. Porque yo creo que lo más importante es que el país se entere, amén, de lo que dice ética en una opinión de 5 páginas. También es lo importante que se establezca en calendario para que el país sepa si en efecto la gobernadora tenía toda la intención de nombrar a su esposo y si no ella, que lo nombrara el secretario de Estado, porque ella se iba a ir de viaje y ahí iba a dejar la posibilidad de que ese nombramiento y esa designación se hiciera desde la Secretaría de Estado, porque como ustedes saben, el secretario o secretario de Estado funge como gobernador o gobernadora interina si el primer ejecutivo o primera ejecutiva no está. Entonces, ¿qué le dice? Fue el 2, Ética Gubernamental se puso los patines y el día 9 de octubre ya le tenía la opinión a la gobernadora, firmada por quién. Y vamos a los documentos están ahí para nuestros amigos de la red informativa que nos escuchan y amigas. Lo voy a poner en la página de Facebook, vaya a la página de Facebook de Bonita Radio, se hace amigo, nos sigue y allí van a ver todos los documentos que mencionamos igualmente en la página bonitasradio.net. Si pueden tener acceso, allí ven los documentos que presentamos siempre como evidencia de los análisis y la información que traemos. La conclusión del director de ética gubernamental, que es importantísima. Ética le dice a la gobernadora, sería una conducta antiética, sin lugar a dudas, y vamos a citar, la situación de que un gobernador nombre a su pariente a un puesto como juez en la rama judicial o que en la alternativa el gobernador interino realice el referido nombramiento es una práctica antiética y a todas luces prohibida por la Oficina de Ética Gubernamental, por la ley de la Oficina de Ética Gubernamental.
En estos momentos de crisis, donde el gobierno ha sido lacerado por constantes imputaciones de actos de corrupción contra servidores públicos de todos los niveles, debemos tener el compromiso de devolverle la confianza en sus instituciones gubernamentales. Ciertamente, el norte de un gobernante es ser ejemplo para todos los servidores públicos. Esperamos que esta comunicación le sea de utilidad. Cordialmente, Luis A. Pérez Vargas, el director de la Oficina de Ética Gubernamental. Pero todavía falta, porque en este análisis lo mejor es, y en ese sentido yo soy amiga de los documentos siempre que voy a traer una información que es determinante en el análisis periodístico que se trae con relación a un hecho noticioso. Porque la lectura de estos documentos dice mucho más que meramente usted decir, usted sabe que la gobernadora fue a ética. Y en ética le dijeron, no te vistas que no va. Para empezar, el planteamiento y la conclusión de Luis Vargas es una conclusión que embarra a todas luces a los administradores de lo público en estos 4 años. Le está diciendo, el país está harto de la corrupción que esta administración ha mantenido durante los 4 años. No lo dice así, pero hace lectura puntual de lo que han sido 4 años que no se salva un mes en que no haya una noticia relacionada con la corrupción, relacionada con los malos manejos a partir de los huracanes Irma y María, negligencias que todo el mundo plantea que son negligencias en el cumplimiento del deber y no ha habido un referido al Departamento de Justicia, amén, Departamento de Justicia que dirigía Wanda Vázquez Garcet, amén de aquellos como el de Jorge Santini, algunos otros que no necesariamente fueron, y son las 11:23 y gracias siempre por avisar. A las 11:23 pausamos con Red Informativa, pero regresamos a las 11:26. Seguimos aquí en Bonita Radio. En aquel momento, en ese momento Luis Vargas le está diciendo, el país está definitivamente claro de lo lacerada que están las instituciones gubernamentales. Y ahí está la historia no se la inventó el periodismo puertorriqueño, la historia está ahí. Y nosotros hemos hecho así, las hemos buscado, en el caso de muchos de nosotros que estamos haciendo trabajo de investigación, de análisis y sobre todo buscando y haciendo las preguntas que hay que hacer. La historia está ahí. Y parecería que ética, en 7 días, Luis Vargas dijo, esto hay que puntualizarlo, ¿verdad? Hay que darle la explicación, pero hay que cerrar con broche de oro. Y esa es la explicación fundamental. Luis Vargas le dijo a la gobernadora, miren, esto está a punto de que el país prenda una mecha por las 4 esquinas. Se lo completamos usted nombrando a su marido. Pero es que la consulta, y está clara, la consulta fue si se podía o no se podía. Desde el nombramiento por ella y la posibilidad que fuera el secretario de Estado como gobernador interino. Es decir, yo no me quedo, pero vamos a ver si lo puedo salvar con que sea mi marido el que vaya, el secretario el que lo nombre. Y ahí está claramente la conclusión. Ahora bien, nos parece importante también recalcar que en el caso de esta opinión establece un punto que es fundamental en el análisis. Y es qué dice la ley de ética, pero también qué dice la Constitución de Puerto Rico. Oigan, la gobernadora Wanda Vázquez Garcet es abogada. Fue secretaria del Departamento de Justicia. Dirigió una fiscalía, la Fiscalía de Distrito de Bayamón. Dirigió la Oficina de Delitos Sexuales del Departamento de Justicia.
Yo me pregunto si es desconocimiento o sencillamente que quería, en efecto, cuadrar la sociedad de bienes gananciales eh, Vázquez Garcet y Díaz Reverón con este aumento de $30,000. La ley orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico establece claramente que un servidor público no puede intervenir directa o indirectamente, y regresamos a Bonita Radio y Red Informativa. Estamos en Esto es lo Último, aquí en Bonita Radio. Carmen Elida Acevedo les habla. Volvemos con los amigos y amigas que nos escuchan desde la radio tradicional. Estamos en el análisis de esta carta de 5 páginas que le emitió, esta opinión que le emitió la Oficina de Ética Gubernamental a la gobernadora sucesoral Wanda Vázquez Garcet con relación al nombramiento, a esa petición de opinión. Opíneme si yo soy antiética o si el secretario de Estado cometería un acto antiético si nombra a mi marido como secretario, como juez del Tribunal Apelativo. En esa carta ya argumentamos lo que concluyó la Oficina de Ética, que en efecto es una práctica antiética, y ahora estamos en lo que dice la Ley de Ética. Y la Ley de Ética en el artículo 4.2 establece que un servidor público no puede intervenir directa o directamente en cualquier asunto en el que él tenga un conflicto de intereses que resulte en la obtención de un beneficio para él. Tampoco puede intervenir en cualquier asunto en el que su pariente tenga un conflicto de interés que resulte en la obtención de un beneficio para cualquiera de ellos. Y aquí es donde yo creo que la puerca entorcha el rabo. Lo iba a decir al revés. En country siempre decimos los refranes al revés. ¿Para quién es el beneficio de que el juez Jorge Díaz Reverón se gane $120,000 al año? Para la sociedad de bienes gananciales, además de para él, ¿verdad? Porque la gobernadora es su esposa y yo me imagino que están bajo el régimen de la sociedad de bienes gananciales. Pues definitivamente en esa intervención, y yo que conste soy lega, si hay algún abogado que me quiere contradecir, saben que con mucho gusto lo pueden comentar y podemos hacer el análisis a base de lo que ustedes entiendan. Dice Juan Carlos Olmeda, Wanda va a cuadrar su finanza con la pensión que va a recibir como exgobernadora. Imagínate tú. Yo no creo, porque yo no creo que ella reciba esa pensión. Primero que eso habrá que verlo, aunque vamos a hablar pronto de lo que la gobernadora sí aparentemente se quiere quedar con beneficios de ese año y medio que le tocó ser gobernadora sucesoral. Pero entonces volvemos en el análisis. ¿Cómo la gobernadora le pide una posición ética, una opinión ética a esa oficina, cuando ella debió saber definitivamente que había un problema antiético? Leyendo meramente de la faz, como dicen los abogados, de su faz, ahí está. En la lectura de la ley de ética establece que es antiético, porque ella va a obtener un beneficio de ese aumento de salario y de ese ascenso del nombramiento de su esposo como juez del apelativo. Se los dejo ahí, ustedes llegan a sus conclusiones. Entonces, esa es la conclusión que dice, además, la oficina. Voy a ver si bueno, ya esa la puse, porque es que quiero ir sobre los documentos, porque eso es lo bueno de tener los documentos. Lo que le dijo Ética, recordemos, esto se lo dijo Ética, esto no es que Carmen Enix se lo está inventando, no, esto se lo dijo Ética a la gobernadora. Digo, mire, gobernadora, la ley de ética lo prohíbe. Antes de la conclusión, el licenciado Vargas dice exactamente lo que les planteé de la ley de ética, pero además le establece el artículo 4.2
que un servidor público no puede llevar a cabo una acción que ponga en duda la imparcialidad e integridad de la función gubernamental. Oiga, estará más claro por la propia jurisprudencia que ha creado la Oficina de Ética. Una oficina creada a partir del año 86. La propia Oficina de Ética se creó precisamente para tratar de manejar lo que a todas luces eran actos de corrupción y antiéticos que se daban en el cumplimiento del deber de los funcionarios públicos. Y no había una oficina que lo manejara. Se creó para atender y para ser responsables ante el país de que esa administración pública se hiciera como tiene que ser. Y me dice a mí la gobernadora que ella no sabía, o que de una lectura rápida, como la hice yo, mire, yo accedí a este documento, fui a la oficina, a la ley de ética que está nombrando, que está citando el director de ética, y solamente de mirar ese artículo 4.2 que establece que un servidor público no puede intervenir directa o indirectamente en cualquier asunto en el que él tenga un conflicto de interés que resulte en la obtención. Eso nada más. La autoridad nominadora o un servidor público con facultad de decidir o de influenciar en la autoridad nominadora no puede intervenir directa o indirectamente en el nombramiento, ascenso, remuneración o contratación de un pariente. ¿Cuál es la parte que no? O sea, eso, cualquiera de nosotros lo leía, muerto el pollo. Jorge, te quedaste sin ascenso, mijo, ¿sabes? No puedo. Entonces expone, como bien dice la ley, a la institución, no es la persona, es a la institución de la gobernación. Es la institución que el país entiende que está dentro de un sistema democrático que lo va a representar cuando vaya a la elección. Compromete la integridad y la credibilidad de la institución. Y me dice a mí que no hay ningún problema. Me dicen a mí que la gobernadora no le da la cara al país contestando estas preguntas. Porque yo me imagino que cuando escriba el libro de estos 4 años, voy a tener que sacar todos los mensajes que no solamente a la propia gobernadora por tener su teléfono, porque en algún momento me contestaba las llamadas, y a sus oficiales de prensa, y a Osvaldo Soto García, las múltiples llamadas y las múltiples comunicaciones, y ni siquiera me contestan un mensaje. No se las puede contestar al país. Yo creo que era súper importante traer este asunto en todo su contexto. El día 2 de octubre le pregunta a Ética, pregunta que se le hicieron, el chofer fue y le llevó. Esto no fue que te lo envié por correo electrónico, no, a la mano. Y después, Ética Gubernamental se lo llevó a la mano el 9 de octubre. Pregunta Caribe Mail, y es buenísima pregunta. Oye, ¿Wanda cogió los talleres de ética gubernamental cuando la nombraron a Procuradora de la Mujer y luego a Secretaria de Justicia? Incluso es un error estratégico. Pero ¿saben por qué siguen metiendo las patas? Porque no les importa el país, porque no les importa la institución. Lo más importante son ellos y cómo van a quedar al final del día. Igual que hizo el alcalde del Partido Nuevo Progresista en Naguabo. A mí no me importa qué va a pasar en estas 2 semanas. Yo quiero ser director de ACA y me tengo que ir ahora. Igual que hizo el alcalde del Partido Popular en Guayanilla. A mí tampoco me importa. Yo quiero ser secretario de la Cámara de Representantes y voy a dejar guindado la transición. Y díganme si no es importante que un alcalde esté en una transición. Es la misma actitud de la gobernadora. A mí lo que me importa es tener más chavitos al final del día en esa sociedad de bienes. Y que mi marido, que quiere ser juez del apelativo, esté allí con $120,000. Son las 11:35, nos faltan 5 minutos para la pausa.
Recuerde que estamos en Bonitas Radio, en bonitasradio.net. Usted puede pasar y ver y traer toda la información que nosotros reproducimos a través de todas nuestras plataformas. Y que también no se olvide que tenemos unos auspiciadores que son excelentes, entre Buen Vecino Café, el Vega Alta Coop y la cooperativa Abraham Rosa. Y por ahí vienen otros que vamos a seguir manteniendo nuestro proyecto y vamos creciendo. No se olvide también que puede compartir lo que pueda con nosotros a través de Fundación Periodismo 21, la organización sin fines de lucro que hemos creado para producir todos los contenidos de investigación, que son los más difíciles y los más costosos, para provocar el relevo generacional y educativo de nuestros nuevos periodistas, ponerlos a la disposición del país en este tipo de proyectos independiente y alternativo. Dice Ricardo Vargas, ¿cómo esos funcionarios pueden ser tan laxos en ese tipo de análisis? No dudo de que se haya tirado la chanza para ver si de salida la movida. Lo que yo decía del error estratégico, si a todas volvemos, yo no sé si es que puro desconocimiento o como tú dices, Ricardo, lo tiraron a ver si le salía. A ver si el correligionario del Partido Nuevo Progresista le tiraba la toalla. Porque evidentemente todas esas estructuras están dominadas por el partido de gobierno. Yo no sé si es eso o sencillamente hay también incapacidad y desconocimiento. Porque no hay manera de que esa ley se pueda interpretar como que la gobernadora podía nombrar a su marido al apelativo o el secretario de Estado. Dice Teresa, arriba las cooperativas, así es. Y esas dos nunca nos fallan, siempre han estado con Bonitas Radio y apoyado los proyectos periodísticos de independientes y alternativos, sí, súper importante. Entonces vamos a otras informaciones. Y la otra información que quiero traer está relacionada, que tiene que ver con la pelea que todavía tiene la gobernadora de Puerto Rico con Tomás Rivera Chats, porque su candidata es Maritere Brignoni Mártir, una allegada al Partido Nuevo Progresista que estuvo en la administración de Pedro Rosselló González, después la de Luis Fortuño como directora de los nombramientos judiciales. De ahí en el 2012 salió para ser jueza del Tribunal Apelativo y es esa buena PNP, como la nombró esta mañana un innombrable abogado de esos analistas de los medios tradicionales. Y la gobernadora todavía tiene el problema que Tomás Rivera Chats se quiere él o quiere otro allegado a él, y la posibilidad de que se cuelgue el nombramiento de Maritere Brignoni. Ahora, si se cuelga ese nombramiento, cuando finalice la sesión, le va a tocar a Pedro Pierluisi nominar. Y el detalle es el siguiente, que lo que dicen es que Pedro Pierluisi estaría de la mano de Wanda Vázquez Garcet cuando ella nomine a Maritere Brignoni a el Tribunal Supremo. Las imágenes del antes de que nos odiáramos y el después son interesantes entre la gobernadora y Tomás Rivera Chats. No olvidemos que Tomás Rivera Chats pudo haber sido la persona que colocó a Wanda Vázquez Garcet en la posibilidad de correr en una primaria y finalmente perdió. Y que Tomás Rivera Chats por poco la pierde. Llegó quinto. Aunque después fue a la elección general. Y yo no sé si gracias al... Son las 11:40. Vamos a pausar para red informativa y regresamos en 3 minutos. Aquí seguimos en Bonita Radio. Carmen Enid Acevedo les habla. Importante. ¿Por qué estas imágenes? Porque Wanda Vázquez Garcet, en un momento en que era la persona favorita de Tomás Rivera Chats,
hizo lo que Tomás Rivera Chats quiso. Ahora, todo cambió después de la elección general. Y por eso es tan importante el análisis del calendario, ¿verdad? La mente hecha de la gobernadora, 2 de octubre, después que pierde la primaria, solicita el atornillamiento de la opinión para atornillar a su marido en el apelativo, y finalmente el país ya no dio pibazo. El 3 de noviembre el país dio palmazo. El Partido Nuevo Progresista perdió un 14% de su base electoral del 2016 al 2020. Fueron a la elección general y quizás cruzaron a tal punto la línea del partido que ahí está la legislatura pluralista que tocó. Ahí está como perdieron los alcaldes. Entre ellos el alcalde de Arecibo. Lo más importante es que en este momento se está jugando a espaldas del país la posibilidad de tener a un jurista, como dice Lourdes Ríos, a un jurista o una jurista que no tenga ningún empate con la ideología estadista y que vaya allí. Cuando digo empate, es que no sea un incondicional como lo ha sido el caucus del Tribunal Supremo de la mayoría ideológica. O vamos a pensar que Mildred Charneco, Rafael Martínez que se atrevió en el caso más importante que puede haber tenido el Tribunal Supremo con relación al derecho al voto, citar al jingle del Partido Popular como parte de su fundamento para que la minoría estuviera en contra de la decisión. O sea, vamos a negar que esa gente son realmente amparados, están amparados en el análisis del derecho. Que un Luis Estrella que se había mantenido más o menos ecuánime fue el que escribió la decisión. Y ya hay que meterlo en el mismo grupo porque son primero PNP que jueces del Tribunal Supremo. Hoy estamos viendo eso y es una tragedia porque el Tribunal Supremo es el alto foro donde se van a dilucidar las controversias que pueden suponer justicia o injusticia. Y son las 11:43 y regresamos de la pausa. Red Informativa, Bonita Radio, Carmen Enita Acevedo les habla y estamos en el análisis de lo que está ocurriendo entre la gobernadora de Puerto Rico y el presidente del Senado, que él aparentemente quiere ser él el candidato al Tribunal Supremo o nombrar a una persona que le sea leal a él, versus la gobernadora que tiene a Maritaria Brignoni ya aparentemente decidida a nominarla y la posibilidad de que se la cuelgue la mayoría legislativa. Dicen que Pedro Pierluisi, como dije, va a estar en esa presentación. Entonces, pasando a otro tema que me parece, dejé los temas positivos, bueno, por lo menos los temas que nos pueden crear un poco más de esperanza para el final. La posibilidad de que sea nombrado como secretario del Departamento de Educación de Estados Unidos un puertorriqueño de segunda generación, el puertorriqueño Miguel Cardona. Miguel Cardona, que es un hijo de padres puertorriqueños y fue asistente del superintendente de la ciudad de Meriden, en Connecticut, en el 2019. La Junta de Educación del Estado recomendó en aquel momento a Cardona al gobernador Ned Lamont para precisamente ser el dirigente del Departamento de Educación del Estado. Lo logró. Tiene 45 años hoy, tiene un doctorado en la Universidad de Connecticut en educación y es bilingüe. Está listo y preparado y quiere esa responsabilidad por las razones correctas. Dijeron en aquel momento los que lo estaban impulsando y obviamente lo logró. ¿Por qué me parece importante? Una vez más, cuando este joven tenía 28 años, se convirtió en el principal de escuela más joven del estado. En el 2012 fue seleccionado como el principal del año. Un hombre joven, 45 años, que puede llegar a ser el secretario de Educación de Estados Unidos.
Y decía por qué me parece importante, si no urgente, que esto ocurra. Porque nosotros siempre en Bonita Radio hemos dicho que el poder político de los puertorriqueños reside en la diáspora que vive en Estados Unidos. Para nosotros, cualquier puertorriqueño en cualquier parte del mundo hace patria puertorriqueña. Pero los que están en Estados Unidos, precisamente por la relación que nosotros tenemos con Estados Unidos, tienen participación en las luchas políticas que se dan allí, desde diferentes centros, fuentes, desde casi todos, desde sus comunidades. Y esa penetración en el mundo de lo político pueden suponer, puede que no, pero mientras nosotros estemos más cerca del poder político en Estados Unidos, pueden suponer cambios y con las visiones correctas, positivos para el país. Y yo creo que esta posibilidad de que Miguel Cardona sea el secretario de Educación en un momento en que Puerto Rico tiene una crisis de educación que ya lleva años, pero que ha hecho crisis al punto de que un comisionado electoral, en el caso de Roberto Iván Aponte del Partido Independentista, lo haya identificado como uno de los problemas que ahora mismo tienen que manejar en cuanto a la elección general. La incapacidad que tuvo un elector de nombrar correctamente a un nominado para la posición de alcalde de Guánica, y que eso ahora mismo suponga que hay planteamientos judiciales ante los foros judiciales porque no se nombró correctamente. Y eso tiene que ver con un problema de educación. En un momento en que la administración Rosselló Nevares, que ya venía de alguna manera de la administración Alejandro García Padilla, que viabilizó la posibilidad de que se vendieran los planteles escolares, que cerraron escuelas en comunidades remotas. Y obviamente el Departamento de Educación de Estados Unidos, si tiene una visión tipo Betsy DeVos, que fue la secretaria de Educación del presidente Trump, definitivamente ella estaba muy de acuerdo con no solamente que se vendieran las escuelas, que se privatice el proyecto escolar en Puerto Rico. Si este educador que viene de la escuela, viene de los planteles allí en el estado de Connecticut, tiene la posibilidad de influenciar positivamente el proyecto educativo puertorriqueño, la verdad es que serían buenísimas noticias. Y yo creo que es importante seguir mirando y poniendo en la nevera también las notas positivas que nos ocurren. La llegada de una persona de ascendencia puertorriqueña, una segunda generación que está ahí, que es bilingüe, a ese le hablaron español en la casa. Que eso ustedes saben que también es un asunto bien interesante entre nuestra diáspora, porque hay quienes no mantuvieron el idioma y no por eso no necesariamente, no los vamos a sacar de ser puertorriqueños, son puertorriqueños igual, en una generación distinta, pero a este sí lo afincaron con el español. Y aparentemente eso le abrió posibilidades en ese mercado de la educación en Connecticut, que es un estado con mucha presencia de puertorriqueños. Así que eso es una excelente noticia. Yo creo que la próxima noticia que les va a encantar a nuestros amigos del centro, precisamente a nuestros amigos de Utuado, que ahora nos escuchan por red informativa, es el hecho de que Adriana Díaz, nuestra Adriana Díaz, como lo dicen bien orgullosos, lo decimos bien orgullosos, la estelar tenimesista de Utuado, va a competir en la Superliga de China. Y yo dije que la había puesto en la China y es literal. Adriana, la hermana Melanie, están felices porque dentro de todo la campeona panamericana competirá por primera vez en la Superliga China representando al equipo de profesionales de la Federación Internacional de Tenis de Mesa. ¡Wow! O sea, nadie puede dudar que los chinos y las chinas son los
Macaracachimbes, como dicen en country, del tenis de mesa. Nadie lo puede dudar. Y Adriana va a ser parte de un equipo integrado por 5 jugadoras internacionales que están entrenando aquí junto a ella. O sea, eso quiere decir que están aquí esas otras 5 jugadoras internacionales. Qué interesante que esto ocurra en un momento que al país de verdad que le hacen falta buenas noticias. Adriana también competirá con Lily Zhang de Estados Unidos, Jeon Jil-hee, Corea del Sur, Du Hoi Kem de Hong Kong y Shen Ai-shin de China Taipei. Me encantan. La Superliga subirá escena del 21 al 29 de diciembre en Shandong, China, siguiendo el formato de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Los 9 equipos femeninos y 9 masculinos competirán en un formato de 2 etapas, donde competirán en una ronda de round robin en la primera etapa, del 21 al 26, y los mejores 4 o las mejores 4 clasificarán a la segunda etapa, del 27 al 29, para luchar por el título. Así es que no se mueva nadie de sus sillas entre el 21 y el 29, porque nos espera una jornada de ver a nuestra Diana Díaz hacer lo que ella sabe hacer súper bien, que es jugar un tenis de mesa, que si mi padre Roberto Acevedo Ramos, alias el Indio, estuviera muy bien, estaría viendo y gritando, porque ese era uno de sus deportes favoritos. Chinos son disciplinados y ya controlaron la pandemia, hay que reconocerlo. Controló la pandemia Uruguay, que tiene una población bastante parecida a la de Puerto Rico en términos numéricos, y no llegaron a 150 muertes. Pero el asunto nuestro fue otra cosa. Charlatanas tiene la lengua metida en el estuche. Tomás Rivera Chats no se sabe nada de él. Tiene toda la razón. Déjenme ver quién más tiene comentarios. Saludos, Milagros Fernández. Teresa Olivar también está por ahí. La diáspora, como siempre. Sandra García está desde Boston. Están nuestros amigos de Nueva York y las amigas de Nueva York. Ilka. Nuestro orgullo patrio, Adriana Díaz, en un momento dado quisieron hacerle daño con sacarle a su padre como entrenador. Alguien que no tiene conocimiento ni inteligencia fue el que intentó hacerlo. Lo sabemos. Fue en la administración Fortuño, y sabemos también que el país se movilizó en la opinión pública y no pudieron hacerlo. ¿Quién más está por ahí? Teresa Hostos Olivar. Saludos, Yanni Moreno. Bravo, Adriana, la dura. Hay que ver eso. Recuerden, del 21 al 26 la primera etapa y del 27 al 29 la última, que ahí lucharán. Que deroren la ley 85, esa ley inconstitucional la creó Rosselló para beneficiar a Julia Keller y a su hermano Jay con las escuelas charter y la venta de las escuelas a los amigos del alma. Vamos a ver qué hace la nueva legislatura con eso. Hay 2 proyectos importantes. El proyecto relacionado con la ley electoral. Súper importante. La van a poder enmendar. No es derogar, porque esa ley tiene, como dijimos en algún momento, cosas buenas. Pero lo que está malo, lo que es el caldo de cultivo para el truco y el robo de las elecciones, hay que manejarlo. Y hay que ahora emplazar, y la ciudadanía tiene que estar al pendiente, y las audiencias, tener la información completa y correcta, y buscar la manera de influenciar para que eso ocurra, porque estas elecciones ya vemos dónde estamos. Estamos a 17. No hay nadie certificado. Y nos tenemos que ir. Estamos retirándonos ya. No se olvide que seguimos en bonitasradio.net, que allí usted puede donar a partir de PayPal y tarjetas de crédito, que nuestros auspiciadores están también apoyando, entre Cooperativa de Vega Alta, Abraham Rosa, Buen Vecino Café, siempre con nosotros en la casa. Recuerde que también puede ir a bonitasradio.net, allí puede donar a partir de PayPal y tarjetas de crédito, que siempre puede hacerlo en Fundación Periodismo Siglo XXI, a través de su ATH móvil, Fundación Periodismo 21 en el área de negocios, y siempre también puede enviar cheques o giros postales a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Éxito. Nos vemos esta tarde en Qué Palo es Noticia, cuando amenazamos
entre periodistas haciendo análisis con el compañero Manuel Ernesto Rivera. Éxito y nos vemos esta tarde a las 5. Buen provecho.